Buenas tardes, señores. Mi nombre es Juan Ramón Báez, del Instituto de Finanza en la Práctica. Hoy vamos a tener una sesión más de nuestro Facebook Live, y también esta misma transmisión se hace en YouTube Live. Bueno, en la presentación anterior habíamos visto, ¿verdad?, que los empresarios de pequeñas y medias empresas, que era nuestro público objetivo, estaba en cierta manera, tenía sus sueños y aspiraciones en términos de finanzas. Querían aumentar sus ganancias en dinero y su ganancia contable. Tenía también la aspiración de mejorar la administración de su dinero, tener mayor claridad en los números, o sea, tener informaciones precisas sobre sus ingresos y sus gastos. Y por consecuencia, mayor seguridad en sus negocios. Entre tanto, a pesar de estas aspiraciones y sueños, se presentaban algunos problemas. Y uno de los problemas mayores es que muchas veces estos empresarios aumentaban sus ventas, sus ingresos, pero tenían problemas para llegar a fin de mes y pagar sus cuentas, ya sea a los proveedores, a los bancos y peor, a los empleados. Eso a pesar de incrementar sus ventas. Y también esto a consecuencia principalmente de que estos empresarios, en la gran mayoría de los casos, según investigaciones realizadas, en un 80% de los casos, no sabían si estaban ganando o perdiendo dinero. No sabían si estaban ganando o perdiendo contablemente. Y también, y esto llevaba, ¿verdad?, a una situación de que no sabían si iban a poder cumplir con sus compromisos con las entidades financieras. Bueno, todos estos problemas, todas estas aspiraciones y estos problemas, nosotros en cierta manera tenemos que darle una salida, una solución. Y encontramos que como solución tener un sistema práctico, directo y simple de administración de flujo de caja. Y lógicamente, como ven ustedes, esos problemas deben ser solucionados en la brevedad. No podemos llevar eso para más. Tenemos que darle una solución, de ser posible, en la mayor brevedad posible. Bueno, ahora bien, ¿quién soy yo para darle una solución? Bueno, le puedo decir que desde el punto de vista académico, ¿verdad?, tengo mi licenciatura en contabilidad y administración, tengo mi maestría en contabilidad y el doctorado en contabilidad en el Brasil. Bueno, pero lo más relevante para este punto es que en los últimos 2 años me he dedicado enteramente a hacer una investigación sobre la finanza en las pequeñas y medias empresas. Y ya le mencioné en el slide anterior
de que me basé principalmente en el trabajo que hace en el Brasil el SEBRAE. Y le mencioné el caso de que normalmente esta entidad se encarga de dar entrenamiento y consultoría a las pequeñas y medias empresas. A mí me tocó asistir por lo menos a una media docena de cursos ofrecidos por esta entidad. Y la gran lección que saqué de ahí es que ellos dan cursos, pero cursos realmente prácticos, donde uno, asistiendo a las mismas, ya sale sabiendo hacer las cosas. Y lo más importante, y en muchos casos ya ofrece la herramienta para poner en práctica las enseñanzas que dan. Y eso también nosotros tomamos acá como una filosofía. Por eso mismo le llamamos a este Instituto de Finanza en la Práctica. O sea, pasar de la teoría a la práctica. Bueno, entonces ya tienen una idea de lo que yo soy y de cómo darle una solución a través de en este caso, de nuestro curso taller de administración de flujo de caja. Creamos un sistema único para gestionar el flujo de caja. Y en base a ese sistema que tenemos, ya en presentaciones anteriores analizamos lo que es tal vez el punto más importante en finanzas, que es la determinación de la necesidad de capital de trabajo. Recuerden, señores, que más del 80% del tiempo del gestor financiero en una pyme se destina a la administración del capital de trabajo. O sea, su tiempo destina a gestionar cuentas a cobrar, es decir, el otorgamiento y recuperación de los créditos, la administración de las mercaderías, compra y venta de mercaderías, lógicamente preocupándose bastante por el flujo de caja, o sea, la disponibilidad, y por otro lado, en lo que respecta a financiamiento, un porcentaje muy alto también del tiempo se destina a los proveedores. Y eso amerita darle también un tratamiento preferencial desde el punto de vista de un curso. Bueno, entonces ya habíamos visto rápidamente lo que era determinación de la necesidad de capital de trabajo. En la presentación anterior ya comenzamos a hablar de la herramienta más importante para gestionar, en este caso, la finanza de una pyme, o sea, la finanza, en este caso, el dinero de una empresa, y era el flujo de caja. Hoy vamos a ir un poquito para frente. En este caso vamos a ver rápidamente cómo se monta un flujo de caja, en este caso un flujo de caja real, o sea, relacionado al movimiento de entrada y salida de ese momento, de ese periodo, y el flujo de caja proyectado. Bueno, comenzamos entonces con la elaboración de lo que sería el montaje del flujo de caja. Principalmente cuando hablamos de flujo de caja real, normalmente se parte de un saldo inicial de caja. Es lo que tenemos en caja y en banco al día anterior al inicio del periodo a ser considerado para elaborar el flujo de caja. Después de eso tenemos las entradas de dinero en el flujo de caja.
Y cuando hablamos de entrada de dinero para un flujo de caja de real sería lo que estamos recibiendo en conceptos de cobros y ventas al contado de las mercaderías. Y también otras entradas adicionales como cobro de intereses, si vendemos algún activo, la entrada de dinero por esa venta. Si hay aportes de capital también se considera. Y muchas veces también una cosa muy importante es los préstamos obtenidos de las entidades financieras. Estos son todos entradas. Algunas son entradas, aquí le llamamos operacionales, o sea, entradas relacionadas a las compraventas. Y otras son ingresos no operacionales, como sería el caso de un préstamo obtenido, por el préstamo obtenido de una entidad financiera o el aporte de capital. Son entradas no operacionales. Bueno, por otro lado tenemos la salida. De la misma forma tenemos la salida. Y aquí normalmente un componente muy importante de salida de dinero es el pago por las compras realizadas de los proveedores. Y también tenemos otra salida, como sería el pago del préstamo, o el pago de dividendos, y de repente también el pago, en este caso, los intereses de los préstamos obtenidos. Bueno, de esa diferencia entre entrada y salida tenemos el resultado del periodo, que puede ser que se obtiene lógicamente restando las entradas de dinero menos la salida de dinero en un determinado periodo. Ese es el resultado del periodo y eso puede arrojar un déficit o un superávit. Es decir, preocupación sería un déficit. Y a ese déficit o superávit le sumamos el saldo inicial de caja para llegar al saldo final del periodo. Esto cuando hablamos de periodo podemos hablar de un día, una semana, un mes. Muy bien. En este caso estamos básicamente limitándonos al flujo de caja real. Pero también tenemos que preocuparnos por el flujo de caja proyectado, que va a ser un tema a ser tratado un poquito más adelante. Bueno, habíamos también en la presentación anterior hablar de lo que es elaborar el flujo, el plan de cuentas. Y es el primer paso en lo que respecta al montaje del flujo de caja. Tenemos que elaborar el plan de cuentas que nos va a permitir clasificar las entradas y salidas, va a permitir conseguir mejores controles. Y una cosa un dictado muy importante: cuanto más simple es el plan de cuentas es mejor. Y tenemos que también preocuparnos del grado de detalle de ese plan de cuentas en lo que respecta a las entradas y salidas. Cuando mayor es el detalle, lógicamente va a implicar mayor trabajo, pero al mismo tiempo mayor información. Lo que se recomienda desde el punto de vista práctico para una pyme es usar dos niveles de especificación. Y eso vamos a ver enseguida. ¿Qué significaría dos niveles de especificación? Bueno, el segundo paso en el montaje del flujo de caja viene a ser tener en cuenta la diferencia que existe entre flujo de caja y estado de resultado. Es decir, el criterio utilizado para elaborar el flujo de caja versus el estado de resultado. Ya se habrán dado cuenta que para elaborar el flujo de caja utilizamos el criterio de caja, o sea, solamente registramos las entradas y salidas de dinero. En este caso, pero en el caso del estado de resultado, también trabajamos con ingresos y gastos, pero llevamos en cuenta lo que se llama el criterio de lo devengado. Por ejemplo, en el caso de ingresos, vamos a considerar un ingreso cuando se realiza el hecho, o sea, la venta, independientemente de que se cobre por esas ventas.
Cuando se ocurre la venta, entonces ya consideramos como ingreso. Y en el caso de los gastos, de la misma forma. En el momento en que se incurre en el gasto, independientemente de se pague, ya se considera. Bueno, esto desde el punto de vista práctico, en la parte de gasto sería, por ejemplo, cuando uno recibe la factura de los entes de servicios públicos, ahí ya se registra como gastos. Y cuando es para el flujo de caja es cuando se paga esa factura. Bueno, en consecuencia, cuando hablamos de flujo de caja, tenemos la información más importante es que si hubo superávit o déficit de caja. Nosotros acá le llamamos muchas veces ganancia o pérdida en dinero, para darle mayor significación. Y cuando hablamos de estado de resultado, entonces la información más importante es si se ganó o se perdió en términos contables, para diferenciar de la ganancia o pérdida en dinero. Bueno, y el tercer paso, en este caso, para montar el flujo de caja sería registrar, en este caso, las entradas y salidas. O sea, cuando hablamos de entradas hablamos de cobros, y cuando hablamos de salida hablamos de pagos. Registrar los pagos y los cobros. Bueno, y aquí, y no debemos olvidar también de registrar en este punto lo que se va a pagar en el futuro y de lo que se va a cobrar en el futuro. En este caso, cuando compramos mercaderías a créditos, va a surgir una cuentas a pagar. Y cuando vendemos la mercadería a crédito, va a surgir unas cuentas a pagar. Eso también se debe considerar, pero ya no son entradas y salidas de dinero. En este caso es un compromiso futuro. Bueno, en términos de entrada y salida de dinero, existe un control muy importante que la mayoría de las entidades utilizan, que es el arqueo de caja al final del día. Y también hay otro control muy importante que se debe implementar, es la conciliación bancaria al menos una vez al mes. Actualmente, con el auge del Internet, esto inclusive se puede hacer en forma diaria, porque uno tiene una empresa, puede tener acceso diario al movimiento bancario de su cuenta. Bueno, es importante también no olvidar, recalcamos de nuevo, de llevar en cuenta las cuentas a pagar y las cuentas a cobrar, ya que de la confrontación de cuentas a pagar y cuentas a cobrar puede surgir la necesidad de caja o no. Por ejemplo, si las cuentas a pagar en un determinado periodo supera a las cuentas a cobrar, habrá una necesidad de caja adicional. Muy bien. El cuarto paso en este montaje del flujo de caja sería la de poder obtener indicadores esenciales para controlar las finanzas de la empresa. O sea, yo tendría que estar preocupado por la situación económica, o sea, si la empresa está ganando o perdiendo contablemente. Por la situación, si el indicador del margen de ganancia, o sea, la ganancia dividido por las ventas, es suficiente o no, ya que es el dinero que le sobra a los dueños. También preocuparme por el margen de contribución. ¿Qué sería eso? El precio de venta menos los costos variables. En este caso específico, el precio de las mercaderías menos el costo de venta de las mercaderías, que sería el margen de contribución. Y esto debe ser suficiente, ya que, como su nombre lo dice, este margen de contribución tiene que permitir cubrir
los gastos operacionales, pagar los intereses, pagar el impuesto y al final tiene que sobrar dinero al dueño. No existe un ideal para cada indicador, pero tiene que existir, pero siempre se tiene que hacer un análisis y ver si ese indicador hace sentido a la empresa. Bueno, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta que no adelanta tener una rentabilidad del 80%, o sea que la relación entre ganancia y venta sea del 80% y vender muy poco. Y puede ser en algunos casos tener menor margen de ganancia, por ejemplo, un 20%, pero vender más. Entonces tiene que buscarse ese equilibrio, ¿verdad?, entre margen de ganancia en las diferentes empresas. Bueno, y para terminar esta parte del flujo de caja real, entonces el último paso, lógicamente, vamos a tener el flujo de caja de un determinado periodo, por ejemplo, un mes. Vamos a tener el estado de resultado de un mes. Vamos a poder ver si estamos ganando o perdiendo dinero. Pero muchas veces recibir planillas en Excel del flujo de caja o del estado de resultados se complica, ¿verdad?, en lo que respecta a la interpretación. Por eso es muy importante que esos números se conviertan en gráficos. En este caso, sería muy útil tener gráficos de los ingresos, de los costos y los gastos del mes. Tener, por ejemplo, un gráfico de si estamos ganando o vendiendo dentro de un determinado periodo de meses. Si estamos perdiendo o ganando contablemente durante un determinado periodo. Y por último, no olvidarnos de las cuentas a pagar y a cobrar. Ver si en un determinado periodo, si las cuentas a pagar están por debajo de las cuentas a cobrar, que sería lo ideal. Bueno, y en base a eso, uno tiene que tomar acción. Bueno, en este punto, para tener una mejor visualización, vamos a mirar un poquito y rápidamente el software, que sería en este caso el bono que vamos a entregar en ese día a los que asisten al curso. Solamente se le entrega a la persona, no está en venta, solamente se le entrega a los que asisten al curso. Bueno, vamos a ver un poquito, van a ver un poquito cómo es fácil el manejo de esta planillita. Le llamo planillita porque a pesar de que es súper poderoso, es fácil de manejar. Bueno, entonces, así como vimos, ¿verdad?, prácticamente esta planilla de flujo de caja sigue la misma estructura de la presentación que hicimos, ¿verdad? Comienza con el plan de cuentas. Y aquí esto es un plan de cuentas para una tienda que fabrica y vende ropas. Es una ropería. En este caso vamos a tener ropas y también vende zapatos. Bueno, podemos tener ahí como ingreso, con el producto tenemos una cuenta de ropas. Vamos a tener también ventas de zapatos. Por otro lado, como ingreso por servicio tenemos arreglos de ropas. Y como ingreso no operacional, vamos a ver, aquí tenemos un préstamo obtenido de una entidad financiera. Esto sería en este caso los ingresos. Esto es un plan de cuenta en dos niveles. El primer nivel sería el ingreso por producto, el ingreso por servicios y los ingresos no operacionales. Y el segundo nivel sería la composición, por ejemplo, del ingreso con producto, que sería ropas y zapatos. Vean ustedes que es tan fácil preparar un plan de cuenta para una
para una tienda. Después pasamos a los gastos. Y aquí, lógicamente, hay una mayor apertura. En este caso tenemos los gastos con productos. Los gastos directos que sería, en este caso, como es una tienda que hace la ropa, entonces tenemos materia prima que tienen las telas y los insumos. Por otro lado, como trata de economizar bastante en lo que respecta a la parte de saldo, de jornada, de sueldo, entonces utiliza costurera externa a quien le paga por trabajo realizado. Estos serían, en este caso, el primer caso serían los gastos operacionales por producto, los gastos operacionales por servicio. Estos son los gastos directos y los gastos operacionales. Por otro lado tenemos gastos no operacionales, como sería la cuota de préstamos que vimos ahí que tenía, ¿verdad? Por otro lado también vamos a ir teniendo los gastos operacionales, en este caso salario, en la parte de recursos humanos. Como ven ustedes, estamos agrupando las cuentas que tienen relación directa entre sí: salarios, aporte a IPS, aguinaldo. Tenemos después los otros gastos operacionales, que sería en este caso alquiler, agua, luz y teléfono, internet, el pago del honorario del contador y gastos de limpieza. Por último, tenemos los gastos de marketing, publicidad online y publicidad offline. Por último, tenemos los impuestos. En este caso, para nuestro país, tenemos el impuesto a la renta, el IVA y los impuestos municipales. Y así nos vamos, ¿verdad? Una cosa interesante que tenemos aquí, la cuenta de inversión. Esto en realidad es una cuenta que, como su nombre lo dice, es una cuenta que solamente afecta el flujo de caja. Esta cuenta, por ejemplo, no afecta el estado de resultados. Es decir, comprar una máquina implica una salida de dinero, pero en este caso se registra como salida en el flujo de caja, pero no es un gasto en estado de resultado. La misma cosa ocurre con los muebles. Este es el único caso que estamos utilizando cuentas que normalmente están en el balance de una empresa, o sea, las inversiones. Pero es un caso así, como ven ustedes, un caso muy excepcional. Pero aquí se registra las inversiones para efecto de ser considerado en el flujo de caja. Bueno, después de tener el plan de cuenta, entonces ya podemos hacer los asientos. Y aquí aparecen los asientos. Por ejemplo, tenemos una venta de ropas. Una venta de ropa que sería la operación. Y esto lógicamente en el plan de cuenta utilizamos la cuenta de ropas. Aquí está el valor y aquí colocamos si se pagó o no se pagó. En este caso se pagó. Esto implica que hubo una entrada de 200.000 guaraníes, porque es una venta, ¿verdad? Bueno, acá tenemos en este caso la cuenta mayor que agrupa. El grupo de esta cuenta es ingresos con productos y la cuenta en sí es ropas. Después tenemos otro ingreso también que sería ingresos por servicio. En este caso la cuenta es arreglo y aquí también hay una entrada. En este caso se cobró, pagó y van a ver ustedes que nuestro saldo va aumentando ya a 250. En el día 7, entre tanto, hubo un gasto con producto. Si en realidad se compra tejido, o sea, la cuenta materia prima, ahí por 100.000 guaraníes, entonces hubo un pago o una salida. En este caso, el saldo
de caja se reduce a 150.000. En el día 10 recibimos la factura de la ANDE. Serían gastos operacionales. La cuenta sería agua, luz y teléfono. Como recibimos, lógicamente no se pagó aún. Ven ustedes que el saldo de caja sigue siendo 150.000. Por otro lado, el día 15 hacemos un servicio de arreglo de venta, es decir, vendemos unos zapatos, pero no cobramos. El saldo sigue siendo 150.000. Podemos notar aquí, ya analizando a simple vista, que tenemos un movimiento de entradas por valor de 150.000. Por otro lado, tenemos cosas que cobrar por 100.000 por el zapato, 150.000 por el zapato, sería cuentas a pagar, a cobrar, y por la factura de luz teníamos unas cuentas a pagar de 100.000. Vamos a ver si aquí tenemos un pequeño resumen. En este caso comenzamos con dinero saldo cero. Tenemos aquí todos los ingresos, que sería la suma de es decir, sería en este caso 250.000. Los gastos, que en este caso el único gasto en efectivo fue de 100.000. Y el saldo y el resultado del mes, o sea, la diferencia entre entrada y salida, es 150.000. Como no teníamos dinero al inicio, entonces el saldo final es 150.000. Esta era la estructura que les mostré al inicio, ¿verdad? Se comienza con un saldo inicial, se incorporan las entradas, la salida, se determina el resultado del mes y el saldo final de caja, que sería el resultado del mes más el saldo inicial. Bueno, ven ustedes que es tan fácil el manejo, ¿verdad? Bueno, y aquí ya vienen algunos. El siguiente paso sería obtener un resumen, en este caso, del movimiento de dinero. Ven ustedes que aquí se está reflejando, ¿verdad? Esto, 150.000 de saldo del mes. Tuvimos una entrada de 200.000, después otra entrada de 50.000 y una salida de 100.000. Acá tenemos lo que nos fueron pagos. Se recuerdan que teníamos unas cuentas a cobrar por la venta de zapatos, ¿verdad? Y otras cuentas a pagar por la factura de la ANDE, en este caso 200.000. Bueno, vemos acá el estado de resultados. Aquí tenemos el resultado consolidado. Esta sería la planilla que va a aparecer, que en este caso, aquí se combina dos cosas. En este caso vamos a ver primeramente el flujo de caja, después vamos a ver el estado de resultados, vamos a ver el movimiento de cuentas a pagar y cuentas a cobrar. Vamos a comenzar con el flujo de caja. Ven ustedes acá que comenzamos con saldo cero, ¿verdad? Hubo un ingreso de 250.000. Hubo unos gastos por 100.000. El resultado del periodo fue 150.000. Como no hubo saldo inicial, entonces el saldo final 150.000. Si hacemos la misma cosa con el estado de resultados, porque aquí nosotros solamente estamos trabajando un mes, ¿verdad? El estado de resultados tendríamos otra información, ¿verdad? Por un lado, tendríamos ingresos operacionales por 550.000, gastos directos 100.000, y ahí ya aparece ese concepto de margen de contribución. Este gasto directo es lo que se le paga, en este caso, a los proveedores por las telas, ¿verdad? Y tenemos un margen de contribución de 450.000. Gastos directos, además tenemos otros gastos directos por 100.000. Y la ganancia del periodo, en este caso, el margen de contribución menos los gastos operacionales de 100.000, tenemos 350.000.
Bueno, esta es una información también que se da al mismo tiempo. Tenemos las cuentas a pagar, vamos a ver aquí las cuentas a pagar, creo que era, en este caso, tenemos unas cuentas a pagar de 100.000 por año, ¿verdad? Y las cuentas a cobrar teníamos, en este caso, 300.000 por la venta del zapato. Vean ustedes que es súper fácil. Bueno, como ven ustedes acá podemos notar que muchas veces cuando nos encontramos con una planilla como el del flujo de caja, nos asustamos un poco. Entonces, para evitar ese susto, entonces aparecen los gráficos. Y aquí vamos a ver ya directamente, ya que estamos en el mes de enero, vamos a ver, este es el de ingresos y el de gastos. Y aquí ya está mostrando con esta línea, ¿verdad? En este caso, la ganancia en dinero, o sea, el excedente en dinero. Y después, lógicamente, después no hubo más movimiento, ¿verdad? Bueno, y aquí lo más importante también, este gráfico nos muestra, ¿verdad?, los ingresos, que en este caso fue 250.000, y los gastos, separados, ¿verdad? Podemos ver también en esta planilla el comportamiento de las cuentas a pagar y a cobrar. Vimos que en el mes de enero teníamos, en este caso, cuentas a pagar es de 100.000 y cuentas a recibir por la venta de zapatos de 300.000. Ven ustedes que en el mes de enero las cosas eran tranquilas, ¿verdad? No tenemos necesidad de caja para poder pagar nuestras cuentas a pagar. Y nos vamos acá, lógicamente eso se refleja, vemos acá que en este caso, que sería, aquí le llama rentabilidad, yo le llamaría aquí, cuando toque esto lo voy a poner como margen de ganancia. En este caso el margen de ganancia, que sería la ganancia menos, la ganancia dividido ventas, sería el margen de ganancia. Comenzamos con margen de ganancia de 60%, esto es contable. Aquí tenemos la demostración del resultado, el estado de resultados que también muestra el movimiento de ingresos y los diferentes gastos, y es hacer este asiento, este lanzamiento. Este es el único trabajo que hace. Y esto, con la práctica, como recomiendan ahí los investigadores técnicos que trabajan, nos llega 15 minutos para hacer. Este tipo de movimiento de un día podemos hacer en 15 minutos y ya tener, ya como ven ustedes aquí, este resultado por día. Podemos tener por mes e ir acumulando por meses, y después comenzamos otra vez el siguiente año, ¿verdad? Ir acumulando así, puede tener así más o menos por mucho tiempo, ¿verdad? 4 o 5 años. Bueno, el trabajo en sí, y en este caso el plan de cuenta es bueno, ya hacemos, eso es decir, la persona ya prepara ya en el curso, ya en el momento, cuando hablamos de plan de cuenta, vamos a la parte de teoría, ¿verdad? Rapidito, y comenzamos ya a preparar el plan de cuenta que se va a usar para vivir, y otro capítulo de las principales entradas y salidas de dinero. Y eso, lógicamente, van a ver ustedes que acá aparece la planilla y aquí el gráfico. Esta sería la planilla de flujo de caja y aquí tenemos el gráfico, así en forma bien resumida. En la parte de resultados la misma cosa, aquí está la planilla y aquí está el gráfico. Las cuentas a pagar ya también en gráficos, ¿verdad? Como vimos, ¿verdad? En el primer mes no tuvimos, tenemos cuentas a cobrar de 300 y cuentas a pagar de 100.000. Bueno, y así sucesivamente. Bueno, con esto yo creo que cumplimos esta parte del flujo de caja real. Ahora bien,
ir avanzando sobre otros temas, ¿verdad? Eso lógicamente va a implicar mucho tiempo. Podemos tranquilamente, como ven ustedes, pasar ahora a ver, ahora a analizar el flujo de caja proyectado. Pero esto ya quiero dejar para el curso, porque esa proyección del flujo de caja es un poquito más complicado. Bueno, ¿qué tenemos hasta ahora? Entonces, así como mencionamos, ¿verdad? Desarrollamos lo que es el flujo de el flujo de caja, ¿verdad? Eso es lo que básicamente hicimos. Desarrollamos el flujo de caja en lo que respecta al flujo de caja real. Dejamos para el curso la parte del flujo de caja proyectado. Eso es lo que hicimos, ¿verdad? Entonces, como les mencioné, este curso realizamos la próxima semana. Comenzamos el martes, el miércoles y el viernes. Creo que está por acá el programa, ¿verdad? Voy a hacer un clic aquí al programa, que nosotros le llamamos curso taller de administración de flujo de caja. Nuestro público objetivo en este caso son los empresarios, los empleados de las pequeñas y medianas empresas, lógicamente los estudiantes y otros interesados. Y aquí básicamente vemos acá que lo más importante, si miramos toda la cantidad de beneficios que vemos acá, lo más importante acá, en este caso, en términos de beneficios, para simplificar, viene a ser la entrega de esta herramienta para el control del flujo de caja. Y lógicamente toda la explicación en cuanto a montaje del flujo de caja. Eso sería básicamente los beneficios que uno obtiene directamente de este curso. Saber montar el flujo de caja y llevar una herramienta para ponerlo en práctica. Porque esto es la parte más difícil de todo esto. Uno puede tranquilamente, ven ustedes que el concepto de flujo de caja no es de otro mundo, pero el problema se incrementa cuando se va a implementar. Imagínense, es decir, cómo registrar diariamente las entradas y salidas en 15 minutos y ya tener el flujo de caja de ese día. Eso es, desde el punto de vista del trabajo, es complicado, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico es muy complicado. Necesitamos en realidad un software en Excel de flujo de caja. Hablamos en Excel porque, como ven ustedes, este flujo de caja está en Excel y es muy fácil manejar. Y imagínense contratar un informático para que te elabore, esto sale muchísimo dinero. Y aquí prácticamente se le da como bono, ¿verdad? Bueno, este curso, como mencionamos, acá tenemos todo el programa. Le vamos a entregar, en este caso le vamos a entregar el material en CD, donde va a ver todas las planillas que se utiliza, ¿verdad? Sin olvidar este software, ¿verdad? Que te va a estar también en el CD. Y otro documento de interés. Esto vamos a realizar el día 22, 23, 24 de noviembre. Lo único que ustedes tienen que hacer es tomar acción ahora, enviando su nombre y su RUT, el nombre de su empresa, su nombre y su RUT, el RUT de la empresa, y solicitar la inscripción. Esto es, como ven ustedes, ya estamos a fin de año, esto ya no se repite ya. Por lo menos hasta el próximo año, a mediados del próximo año a lo mejor repetimos, ¿verdad? Pero por ahora ya no repetimos. Y es importante que la empresa comience a contar con su flujo de caja
desde, digamos, desde el 1 de enero del 2018. Vamos a usar todo este mes de diciembre para ir practicando y ponerlo efectivamente en práctica ya desde enero. Y a partir de ahí ya el 2 de febrero ya tener la primera información. Y la información sobre el flujo de caja y al mismo tiempo el estado de resultado del mes de enero. Con un clic que hacemos en los primeros días de enero. Gastando 15 minutos por día y tener esa información. Bueno, entonces les pido que tomen acción y la inversión es bajísima, ¿verdad? Es decir, la inversión que estamos solicitando aquí prácticamente, es decir, de 600.000 guaraníes, que es el costo del software. Este software se vende, uno de los softwares más utilizados en el Brasil, se vende en este caso por aproximadamente, en este caso, 250 reales, ¿verdad? O sea, estaríamos en torno a los 500.000 guaraníes. Y prácticamente lo que están pagando ahí, es decir, ni eso no se está cubriendo, ¿verdad? Pero como van a participar mucha gente, a lo mejor compensa, ¿verdad? Dar como bono ese software. El software es fundamental, ya que sin eso estas cosas no funcionan. Ya le conté el caso de del empresario que registraba día a día en un cuadernito su movimiento de entrada y salida. Eso no va a conducir a nada. Y la inversión es bajísima. Y ya le mencioné también el caso de que empresas que venden bien y tienen problemas financieros es porque no administra bien su flujo de caja. Hay empresas, justamente anoche asistí a una conferencia que ofrece aquí una persona del Brasil, donde una empresa, donde sus ventas disminuyen, pero su ganancia va aumentando gracias a una buena administración del flujo de caja. El extremo es que una buena administración del flujo de caja inclusive te va a permitir liberarse de los bancos. En este caso sería cazar bien los plazos de cobro, pagos, y trabajar prácticamente con el dinero del proveedor y del capital propio, y no endeudarse en un banco, lógicamente pagando intereses y corriendo riesgos. Bueno, con esto entonces termino esta presentación. A los que asisten, los asistentes del Facebook Live, ¿verdad? Les solicito que coloquen me gusta si en realidad les gustó esta presentación, y como comentario coloquen su WhatsApp, su nombre de WhatsApp, para que nosotros le podamos hacer llegar la presentación de hoy. Gracias, señores.